Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos otra vez para compartir algo de tu palabra. Guíanos esta noche, que realmente seas glorificado y el nombre de Jesucristo sea levantado. Enséñanos de tu palabra, por favor, esta noche, que cada uno de nosotros tengamos corazones listos, blandos, humildes delante de ti para escucharte, escuchar tu voz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de este mensaje esta noche ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús Dios? Hay personas que dicen sí, hay otras personas que dicen no. Personas que afirman sí, Jesús es Dios. Y hay personas que afirman Jesús no es Dios. ¿Es importante esta pregunta? Yo creo que sí. Yo creo que es clave al Evangelio. Es clave para entender qué dice la Biblia para nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación es por Jesucristo. Pero si no sabemos quién es Jesucristo, entonces no realmente podemos entender nada de nuestro Salvador. No podemos, si tenemos un mal entendimiento de quién es Jesucristo, ¿cómo podemos realmente confiar en Él? Si estamos confiando en un Jesucristo que realmente no es el Jesús de la Biblia. Entonces, vamos a ver quiénes unas personas y qué dicen de esto y unos grupos. Y después vamos a ir a la Biblia y ver qué dice la Biblia para contestar esta pregunta. ¿Es Jesús Dios? Los testigos de Jehová dicen en su página web, jw.com, los testigos de Jehová dicen, Jesús no es el Dios Todopoderoso. Y la verdad es, he hablado con unos testigos de Jehová y ellos me dicen esta cosa. Me dicen, Jesús no es el Dios Todopoderoso. Dicen que Jesús fue lo primero que Dios creó. La primera parte de la creación era Jesús. Ellos dicen que Jehová Dios creó Jesús antes de crear todo el resto. Y ellos siempre ponen una separación entre Jesús y Dios. Los mormones. Jesús fue un hombre que se hizo Dios y después vino al mundo como hombre, pero ya es como Dios otra vez. Me parece un poco como una confusión esto. Pero es su doctrina, es lo que enseñan. Tal vez no dicen exactamente en esa forma, pero es su doctrina, que Jesús fue un hombre que era como muchos otros hombres, en otro mundo, lejos de aquí. Jesucristo nació como hombre, siendo un hijo espiritual de Elohim, y después de su vida en aquella tierra o aquel mundo, llegó a ser un Dios. Y esto es lo que sucede con buenos mormones. El hombre puede venir a ser Dios o un Dios. ¿Ya? Hay muchos dioses. Después de esto, Jesucristo vino a esta tierra como hombre para salvar a la gente de esta tierra. Y esta tierra pertenece a Elohim. Entonces, esto es lo que ellos enseñan.
Jesús era un hombre, ¿ok? Y se hizo Dios, y se hizo hombre, y se hizo Dios. Un ciclo así. Tal vez ustedes han visto las mismas noticias que he visto en Facebook o YouTube recién. Un pastor, y realmente temo utilizar esta palabra con él. Él quiere la palabra reverenda, pero él no es reverenda en ninguna forma. Y vamos a ver por qué. Rodolfo González del grupo MMM o el movimiento misionero. El movimiento mundial, misionero mundial, ¿cómo? Sí. Movimiento Misionero Mundial. Movimiento Misionero Mundial. MMM. Uno de los líderes, me parece que casi es el dueño de este grupo. No sé si estoy correcto en eso, pero es lo que yo entiendo, es como encargado de todo. Él dice, Jehová Dios es el Dios. Jesucristo no es Dios. Otro líder de este grupo, Julio Rivas, dice, Jesucristo no tenía ni una gota de Dios. ¿Qué vemos acá? Los testigos de Jehová, los mormones y la iglesia MMM. Por lo menos dos líderes grandes allá. Personas importantes enseñan eso. No sé si alguno de ustedes es de la MMM. Por favor, si eres de la MMM, dime en los comentarios. ¿Esto es lo que cree la MMM? Porque esto es lo que estos dos grandes dicen. Esta es su doctrina. Que Jesucristo no es Dios, ni hay ninguna gota de Dios en Jesucristo. ¿Qué es eso? Me parece que ellos más están de acuerdo con los mormones y los testigos de Jehová que cristianismo. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque en la Biblia llega a ser muy claro que sí, Jesucristo es Dios. Y es más que tiene una gota de Dios. Él es 100% Dios y no podemos olvidar eso. Es verdad que es hombre, 100% hombre, pero no podemos olvidar que es 100% Dios también. Tenemos que entender esto de Jesucristo. Él es Dios. Es Dios mismo. Los testigos de Jehová dicen que es otro Dios, un Dios menor. Y utilizan un versículo que dice que somos dioses. Entonces, la pregunta para los testigos de Jehová es, ¿soy un Dios como Jesús? ¿O soy aún otro tipo de Dios que Jesús? ¿Soy la misma de Jesús? Porque Jesús no es Dios, es un Dios menor, ellos dicen. Es otro Dios, otro nivel de Dios más abajo, como nosotros. Si es como nosotros, ¿por qué necesito a Jesucristo? Porque yo soy un Dios menor también. Pero si Dios es un nivel y Jesucristo es otro nivel de Dios y soy un hombre, Dios, otro nivel, ¿cuántos dioses hay, Señor testigo de Jehová? Mormones ya no tienen ningún problema. Hay un montón de dioses. Cada hombre que es fiel va a ser Dios.
Las mujeres no. Van a ser esposas de este Dios. Entonces, y Rodolfo González y Julio Rivas, no sé qué realmente están enseñando. Que Jesucristo solo es un hombre, ni tiene ninguna gota de Dios. Bueno, si solo es un hombre, ¿por qué necesito a Jesucristo? Yo soy un hombre, yo puedo hacer lo que Él hizo, si solo es un hombre. No hay nada especial si solo es un hombre. Es Dios. Y vamos a ver. Vamos primero a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Y versículo 6. ¿Qué es el contexto? Es importante que utilizamos el contexto también, porque lo que Rodolfo González, Julio Rivas, los testigos de Jehová, los mormones y muchos más, lo que ellos hacen es sacan un versículo de aquí y otro de acá, sin su contexto, sin entender realmente qué está diciendo el pasaje. Entonces tenemos que ver Entonces tal vez vamos a hablar de estos versículos que son muchas veces versículos conocidos, pero también tenemos que ver su contexto, hablar un poco de eso. Y a veces va a requerir que leemos unos versículos más. En Isaías capítulo 9, ustedes pueden ver el título de este capítulo, Nacimiento y Reinado del Mesías. Entonces es como un resumen de lo que vamos a leer en estos versículos. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftali, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. En versículo 1, leo 2 ahora. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Okay? ¿Qué es la razón? Porque van a tener esta luz, esta prosperidad, esta salvación. Y dice, ¿por qué tú cobraste su pesado yugo? Es porque Dios va a salvar, va a quitar esta esclavitud. Versículo 5. ¿Por qué? Otra vez, otra razón. Porque todo cazado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Él va a quitar la guerra. Va a traer paz. Versículo 6, otro por qué. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Bueno, tengo una pregunta. ¿Quién es este niño? ¿Quién es este hijo? Y todos dicen es Jesucristo. Es una profecía de Jesucristo. Aún los testigos de Jehová dicen, bueno, es Jesucristo. ¿Qué dice más? El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quiero ver especialmente, hay muchas cosas acá, pero especialmente 2 nombres. El nombre del hijo, del niño, dice, se llamará Dios fuerte. Dime, ¿cómo podemos llamar a este niño, a este hijo, a él que va a nacer Dios fuerte si no hay ninguna gota de Dios en él?
O tal vez la Biblia está mintiendo. Tal vez Isaías es un tonto. Tenemos que entender qué dice la Biblia para que podamos contender por la fe, defender la verdad. Es importante quién es Jesucristo. Es de suma importancia. No hay nada más importante que eso. Por lo menos que yo puedo pensar. Si necesitamos saber algo, necesitamos saber quién es Jesucristo. Es como la cosa más importante para nosotros. Se llamará Dios fuerte. Y la o por lo menos sus líderes dicen, no hay ninguna gota de Dios en él. Amigo, amiga, si eres de la tienes que salir. Tienes que salir. No puedes estar dentro de este grupo que quiere enseñar que Jesucristo no tiene ninguna gota de Dios, cuando la Biblia mismo dice que el Hijo, el niño, se llamará Dios fuerte. Entonces, tienes que salir. Tienes que abandonar a este grupo que tiene líderes apóstatas que prediquen doctrinas falsas. Y mientras tanto, lamentablemente, yo no puedo llamar a las personas de la mis hermanos en Cristo. Si no quieren renunciar a este grupo y a sus líderes, buscando la verdad, diciendo, no, es verdad, Jesús es Cristo, Jesús es Dios. El Cristo es Dios fuerte, es su nombre, Dios fuerte. Si no quieren decir eso, no pueden ser mi hermano en Cristo. Este es de suma importancia. ¿Duro? Sí. Pero es Jesucristo. Estamos hablando de Jesucristo. ¿Es Dios o no? Yo digo sí. Isaías dice sí. Es Dios fuerte. No solo Dios, es Dios fuerte. Tiene otro nombre acá. Y especialmente para los testigos de Jehová. Padre eterno. Padre eterno. ¿Qué es el nombre del Hijo que vemos en Mateo, en Juan, Marcos, Lucas, en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se llama este Hijo? Jesús. ¿Qué dice Isaías de su nombre? Es Padre eterno. ¿Qué? ¿Cómo es que el Hijo puede ser Padre eterno? Jehová es el Padre. Jehová es Dios Padre. ¿Cómo es que el Hijo puede ser Padre eterno? Buena pregunta, ¿no? Isaías es un tonto que no entiende qué está escribiendo. ¿Deberíamos sacar esta hoja de nuestra Biblia? No. Deberíamos estudiarlo bien. Deberíamos considerar qué está diciendo acá. El Hijo se llamará Padre Eterno. Y si el Padre Eterno es Jehová, también podemos decir que el Hijo es Jehová. ¿O no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En esto vemos un poco de la Trinidad. No vemos todo, pero vemos un poco, en un sentido, la comunión entre el Hijo y el Padre.
Son uno. Un Dios, solo un Dios. Pero un Dios en 3 personas. Hay una distinción entre el Padre y el Hijo y el Espíritu. Pero también es un solo Dios que no podemos separar. ¿Entiendo todo de eso? No. Pero si yo no puedo entender todo de la Trinidad, del carácter de Dios, de quién es Dios, ¿significa que tengo que negar la verdad que está escrito acá? Porque esto es lo que estas personas hacen. Estos falsos maestros, apóstatas. Rodolfo, Julio, los testigos de Jehová, los mormones y otros más. No pueden entender, entonces niegan. A ellos ya no pueden entender cómo es que Jesús puede ser Dios. Cómo es que puede ser el mismo Dios. Cómo es que el Hijo y el Padre pueden ser uno. Si son el Hijo y el Padre. ¿Cómo es posible? No entiendo, entonces no es así. Hay el Padre y a Jesús. Y son separados siempre. Ni una gota de Dios en Jesús, dicen ellos. No. Solo muestran su ignorancia. Solo muestran su ignorancia y su incapacidad de tener fe. Y están enseñando doctrinas falsas. Está bien decir, bueno, yo no entiendo todo de eso. Pero la Biblia dice eso, entonces, bueno, significa algo. Se llamará Dios fuerte, se llamará Padre eterno. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Jehová. No podemos negar. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Habla del trono de David. Es un hijo varón que va a nacer hombre, humano, y va a ser de la descendencia de David. Es hombre. Pero es Dios fuerte. Es hombre. Pero es Padre eterno. Tenemos que entender. Jesucristo, no tenemos que decir de Jesucristo que solo es Dios o solo es hombre. O era Dios y dejó a ser Dios para ser hombre y dejó a ser hombre para ser Dios. No, nada de eso. Ya Él es Dios y Él es hombre. Este es parte de este gran milagro para nosotros, para la salvación. Él pudo salvarnos porque es un hombre y Dios. Podía morir porque es hombre, podía vivir perfectamente porque es Dios. El Hijo se llamará, o podemos decir, Jesucristo se llamará Dios fuerte, Padre eterno. Jesucristo se llamará Padre eterno, Dios fuerte. Pero no hay ninguna gota de Dios en él. Mentira. Mentira. Estás engañando al pueblo de Dios. Y si no te arrepientas, tu castigo será horrible. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2.
uno de los libros cortos, por el fin del Antiguo Testamento. Miqueas 5, versículo 2. Este es otra profecía de uno que va a venir y que va a reinar. Versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este está citado en el Nuevo Testamento en cuanto a uno que nació. ¿Quién es? Jesucristo. Una profecía diciendo que Jesucristo, el Mesías, iba a nacer en Belén. Dice acá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando empezó a existir Jesucristo, siempre existía. Dice, sus salidas son desde los días de la eternidad. Es desde la eternidad. ¿Cuándo fue la eternidad? ¿Hace cuántos días fue la eternidad? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos siglos fue la eternidad? Desde la eternidad no tiene principio. Este Señor que iba a nacer en Belén. ¿Y quién es? Es Jesucristo, pero ¿quién no tiene principio? Es Dios. Entonces Jesucristo va a nacer en Belén, pero no significa que comenzó a existir en Belén. No, existía desde siempre, porque es Dios. Versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y habla más acá de cosas hermosas del reino de Jesucristo. Y vemos acá que es Dios porque es desde la eternidad, pero otra vez que es distinto. Dice, él estará y apacentará con poder de Jehová y con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Y Jesucristo dijo eso. Mi Dios, ¿qué clamó de la cruz? No dijo, Padre mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siendo hombre, Dios Padre es su Dios. Siendo el Hijo de Dios, es su Padre. Pero siendo Jesucristo, Él es Dios. Y Él es hombre. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Versículo 1. Muy conocido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Los testigos dicen, era un Dios. Añaden esta palabrita, un. Pero la Biblia no dice eso, ni en el griego. Lo que tenemos acá es una traducción fiel del griego, porque no está hablando de un Dios, está hablando de ser Dios mismo. En el principio era
el verbo. ¿Ok? Entonces, ya existía en el principio. Dice era. Significa que ya es algo que continúa. Y el verbo era con Dios. Con Dios. Era en el principio, siempre existía. Ya cuando llegó el principio, ya existía el verbo. Y el verbo era con Dios, a su lado, en comunión con Él. Y el verbo era Dios. Oh, ¿cómo puede ser eso? ¿Era con Dios o era Dios? ¿Cuál es? Este es el gran problema para estas personas acá y los que nieguen quién era Jesucristo realmente. Es que ellos no quieren reconciliar, no pueden reconciliar esta idea. Entonces tienen que negar uno o otro. Y hay personas en el mundo que dicen, Jesús no era Dios. Y hay otros que dicen, sí, era Dios, pero no es distinto de Dios. Entonces no es con Dios. Hay personas que dicen, mire, Jesús es Dios porque solo hay un Dios y por un tiempo era el Padre. Y después cambió a ser el Hijo. Y ahora es el Espíritu Santo que vive en la iglesia, en los cristianos. La Biblia no habla de este tipo de transformación, pero es la forma que unos leen eso y no pueden reconciliar estas cosas. Entonces dicen, tiene que ser el uno o el otro. Tiene que ser era con Dios o solo es era Dios. Pero dice que estos dos. Son los dos. Jesús es Dios. Jesús es con Dios. El Hijo es distinto del Padre, pero los dos son un Dios, el mismo Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? El verbo, está hablando del verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿cómo es que los testigos pueden decir que Jesucristo fue hecho por Dios? Si Jesucristo hecho todas las cosas y nada fue hecho sin Él. ¿Cómo es posible que Jesucristo fue hecho si nada fue hecho sin Él? Él hizo todo. No es que Él es la primera cosa creada por Dios. Es que Él es Dios creador mismo y creó todo. Los testigos no entienden eso. Jesús es Dios. Es el Dios creador. Y hay versículos, bueno, hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que muestran que Jehová es el creador. Y ahora dice que el verbo es el creador. ¿Cuál es? Sí. Los dos. Y podemos incluir al Espíritu Santo, pero no es el estudio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también es el creador. Estaba allí. Vamos a versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál aquel verbo? Aquel verbo del versículo 1, que era en el principio, que era con Dios, que era Dios. El mismo de versículo 3, que era el creador. Este mismo, aquel verbo, fue hecho carne. Jesucristo.
Dios creador, Dios eterno, hecho carne. 100% Dios, 100% hombre, en el mismo momento. En el mismo momento. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender estos pasajes para que podamos ayudar a los demás que no entienden estas cosas. Para enseñarles qué dice la Biblia sobre Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios, según la Biblia. Isaías, otra vez, 41. Isaías 41. A veces miro estas cosas y pienso, ¿cómo puede ser más claro que eso? ¿Puede ser más claro Dios? ¿Es posible o no? Porque a mí unas de estas cosas, como vamos a leer acá en Isaías, me parecen muy claro. Capítulo 41 de Isaías y versículo 4. ¿Quién hizo y realizó esto? Bueno, tenemos que leer todo esto para ver su contexto. Dios está hablando a su pueblo. Escúchame, versículo 1, escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones, y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca, que su arco arrebata. Los siguió pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? ¿Quién es que obra dentro de los hombres, dentro de las naciones y los reyes? ¿Quién juzga? ¿Quién gobierna? ¿Quién llama? Dice, yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. En capítulo 44 y versículo 6. Está hablando de que Jehová es el único Dios acá. Desde versículo 1 creo. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo. Jehová es hacedor o creador, pero también Jesucristo. Y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano, a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Vemos una separación acá, ¿o no? Así dice Jehová, Rey de Israel, pero no solo Jehová, Rey de Israel, dice, y su Redentor.
¿De quién? De Israel. ¿Y quién es este Redentor? Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice Jehová, Rey de Israel, y Jehová, Redentor? Dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es el Redentor? Es Jesucristo. Dice, yo soy el primero, yo soy el postrero. En capítulo 41 dice, yo Jehová el primero, yo mismo con los postreros. Versículo 6 termina con eso en capítulo 44. Y fuera de mí no hay Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Solo hay uno que puede decir, yo soy el primero y yo soy el postrero. Solo hay uno que puede decir eso. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová. Dice, fuera de mí no hay Dios. Entonces, si otra persona puede decir, yo soy el postrero, o yo soy el primero y yo soy el postrero, sería como otro Dios. Pero nadie puede decir eso, porque fuera de mí no hay otro Dios. Yo soy el único primero. Yo soy el único postrero. Es lo que Jehová está diciendo acá en este versículo. ¿Ya? Jehová de los ejércitos. Jehová, Rey de Israel. 2 veces dice Jehová. Si hay alguna, aún en la Biblia de los testigos podemos utilizar este versículo. Ellos no han corrompido este versículo todavía para mostrar que Jesús es Dios. Ya vamos a mostrarlo, ¿ya? Pero quiero mostrar que Jehová es el primero y el postrero. Y creo que es muy claro acá. Pero por si acaso, si no es tan suficiente claro, vamos a Isaías capítulo 48, versículo 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y este es Jehová que está hablando. Podemos leer todo este capítulo para verlo. Termina, no hay paz en versículo 22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Este versículo 1, oíd esto, casa de Jacob, que os llaméis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó y antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro, tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo antes que sucediera. Te lo advertí para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te ha hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Quién está hablando? Es Jehová. Es Jehová que puede decir, mira, por amor de mí mismo lo haré. No es Isaías hablando. Para que no sea amancillado mi nombre y mi honra
no la daré a otra. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también, el postrero. Mi mano fundó también la tierra, Creador. Y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. ¿Quién creó todo? Jehová. ¿Quién creó todo? Jesucristo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé, y le llamé, y le traje. Por tanto seré prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Es Jehová que está dando esta advertencia, pero en versículo 16 dice acá: y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién está hablando? En este versículo no es Jehová, ni es el Espíritu. Dice, ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Jehová el Señor envió a la persona que está hablando. El Espíritu envió a la persona que está hablando. Y la persona que está hablando es el Cristo. Es una profecía de Cristo, como Él va a venir. Enviado por el Padre, Jehová, y por el Espíritu Santo. La Trinidad en este versículo. Distintas, personas distintas, pero un solo Dios. Versículo 12. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Hemos visto en estos pasajes en Isaías que esta frase aplica solo a Jehová. Él es el único que puede decir eso. Fuera de mí no hay Dios. Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es esto? Es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesús es el Alfa y la Omega, el principio y fin, el Todopoderoso. ¿Hay duda? Tal vez es Jehová, solo Jehová y no Jesús. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué dijo esta persona que estaba atrás de Juan? Yo soy el Alfa y la Omega,
el primero y el último. Poco como Isaías. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Oh, el Hijo del Hombre. Yo recuerdo en Ezequiel habla del Hijo del Hombre como Ezequiel. ¿Puede ser Ezequiel acá? No creo. Pero que ¿dónde más habla de uno que dice que es el Hijo del Hombre? Los evangelios hablan de Jesucristo. Es el Hijo del Hombre. Aún Jesucristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Jesucristo, el Hijo del Hombre. ¿Cómo es este Hijo del Hombre? Vamos a ver que no es Ezequiel. ¿Ya? Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Este parece como cualquier hombre? No. Este parece como Dios. Parece como Dios. Pero es Dios, pero es hombre. Es Dios y hombre. 100% Dios, 100% hombre. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. No temas. Yo soy el primero y el último. Antes era una gran voz como de trompeta. Yo soy el Alfa y la Omega. Ahora dice, no temas. No temas, Juan. Yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto. ¿Quién? ¿Alguien? ¿Es alguien que murió? ¿Está diciendo acá? Yo soy el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tenía vida, pero murió, pero vive otra vez? Todos los siglos para siempre. ¿Quién puede decir eso? Solo Jesucristo. Dime una cosa. ¿Jesucristo es el primero y el postrero o no? Él es. Él mismo de su propia boca dice eso. Pero en Isaías Jehová dice, yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién está mintiendo? ¿Jehová o Jesús? Ni uno. Ni uno. No hay ni una gota de Dios en Jesús. Quítate de mí. Falso maestro, falso profeta. Apóstata eres. Bueno, Jehová no es Jesús. Jehová es otro. Quítate de mí, testigo de Jehová. No sirves al Dios de la Biblia. No conoces a Jesús de la Biblia. Arrepiéntense. Hay otros pasajes, no voy.
que puedo. Juan capítulo 8, Jesucristo dijo, antes de Abraham, yo soy. ¿Qué estaba diciendo? Ustedes leen este capítulo 8, es hermoso. Habla de la preexistencia de Jesús como Él es Dios mismo. Y era tan fuerte que los fariseos querían matarlo en ese momento. Juan capítulo 18, en Getsemaní. Ellos vieron para prender a Jesucristo. Y Él dijo, ¿a quién busquen? A Jesús Nazareno. Y Él dijo, ¿qué? Yo soy. ¿Y qué pasó? Todos ellos, incluyendo a Judas, se cayeron atrás. Querían prender a Jesucristo. Pero Él dijo, yo soy. Y no podían. No pudieron. Sin su permiso de Él. Dime una cosa. ¿Este es un hombre o este es Dios? Es Dios mismo. Es un hombre, sí, pero es Dios también. Dios fuerte, Padre eterno, el primero y el último, Alfa y Omega. Yo soy. Cuando Jehová habló con Moisés, pero, Señor, Dios, ¿qué es tu nombre? Yo soy el que soy. Es Jesús, yo soy. Antes de Abraham, yo soy. Es lo que dijo. Jesús es Dios. Gloria a Dios que es Dios. Porque siendo Dios, vivía perfectamente. Siendo Dios, podía ser el sacrificio perfecto en los ojos de su Padre. Pero siendo hombre, podía morir. Siendo hombre, tenía el valor de un hombre. Y siendo Dios, tenía el valor de todos los hombres y más. Y podía morir una sola vez, pagando el precio. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Un versículo más. Y voy a terminar. Juan. El Evangelio de Juan. Porque la verdad es, si Jesús realmente quería hacerlo muy claro que Él no tenía ni una gota de Dios en Él, que Él no era Dios, si Él, siendo el hombre perfecto, pero no Dios, si fuese la verdad, ok. Él tenía la oportunidad también de hacerlo muy claro. Estamos en capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y el Hijo de Dios mío. ¿No dijo eso? Señor mío, y un otro Dios mío. ¿Dijo eso? No. Señor mío, y el hombre en que ni hay una gota de Dios mío. No dijo eso. ¿Qué dijo? Señor mío y Dios mío. ¿A quién? A Jesús.
A Jesús resucitado en cuerpo ya ahí. Él dijo, Señor mío, Dios mío. Y Jesús dijo, Tomás, estás equivocado. No hay ninguna gota de Dios en mí. Yo soy solo hombre. No dijo eso. O tal vez dijo, Tomás, por favor, estás en error. No soy Dios. Soy un otro Dios menor. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué? ¿Por qué Jesucristo no corrigió a Tomás en ese momento? ¿Por qué él no hizo muy claro? Porque él recibió la gloria y la honra de ser Dios. Él fue adorado como Dios acá. ¿Por qué él recibió eso? Porque Jehová dijo, no voy a compartir ni dar mi honra, mi gloria a ninguna persona. Y si Jesús no es Dios, ¿por qué él recibió eso? Es porque él es Dios. Es porque él es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Y aún Jesucristo, teniendo la oportunidad de decir, Tomás, no soy Dios. Él no dijo eso. Él recibió más bien todo eso de Tomás. Y dijo, ¿ahora crees? ¿Ahora crees? ¿Ahora crees que soy Dios? En parte creo. Ahora ya Tomás entendía que realmente Jesús es Dios. Jesús resucitado ya. Ahora él podía ver, él podía entender aún mejor que antes, que no entendía. Pero ahora ve que sí resucitó, sí cree eso. Esta es parte, pero también creo que está diciendo, ahora también crees porque me has visto que no solo que he levantado, pero que yo soy Dios. ¿Ahora creéis? Bienaventurados los que no vieron, los que no me ven, pero creen que morí, que creen que resucité y que creen que soy Dios. Si no crees eso, no eres salvo. Porque solo hay salvación en Jesucristo. Pero tiene que ser el Jesucristo de la Biblia. Tiene que ser el mismo Jesús de la Biblia. Jesús, Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.